Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa Desafío para la Vida. Es una gran bendición poder estar con ustedes. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. ¿Ha conocido usted personas que son ese tipo de personas que drenan la esperanza, que chupan la energía, que es cansado estar platicando con ellos? Hay cosas en la vida que consumen nuestras fuerzas, que traen tantas distracciones. Bueno, ya cumplimos 5 años donde pudimos darnos cuenta de la pandemia del COVID y muchas de las personas que estuvieron hospitalizadas por periodos largos a causa de esta enfermedad, ellos perdieron la movilidad, perdieron la musculatura, se volvieron débiles, porque sin ejercicio nuestros músculos se atrofian, se vuelven débiles, rígidos al mismo tiempo. Sin el beneficio del ejercicio regular, nuestros músculos se deterioran hasta que no pueden sostenernos ni realizar las funciones regulares que antes desempeñaban. Para estar saludables debemos movernos, debemos caminar, debemos estimular nuestros músculos para que se fortalezcan. Hay músculos en nuestro corazón que funcionan de la misma manera, tanto literal como figurativamente. Cuando no oramos, cuando no damos, cuando no servimos, cuando no amamos de manera regular, se vuelve cada día más difícil sentirnos conectados con Dios. Se siente más difícil el poder relacionarnos con los demás y sentir el gozo que genera servir a otros. La Biblia a esto le llama los corazones de piedra. Ahora hay que entender algo, que los corazones de piedra no se endurecen de la noche a la mañana. Se van atrofiando gradualmente hasta que nos encontramos con un corazón frío, como la piedra, como el granito. El ejercicio regular nos permite amar más profundamente y nos da esa capacidad de servir con humildad. El poder servir a otros nos mantiene un corazón tierno, compasivo, un corazón vivo, un corazón lleno de gratitud. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19, la Biblia dice: «Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne». Una de las maneras de mantener un corazón sensible es poder estar cerca de las personas para poder ayudarles, estar disponible para ellas en sus necesidades. El enfoque de hoy en día en nuestra sociedad es el individualismo, el egoísmo, el estar pendiente solo de mí, de mis bendiciones. Por eso necesitamos cuidar de las necesidades de otros y convertirnos en una bendición para los demás, para que nuestro corazón no se vuelva duro, para poder seguir teniendo corazones sensibles. La realidad de hoy es que antes las casas tenían un espacio afuera para poder poner una silla, una mecedora, y usted salía a ver pasar a los vecinos, a saludar, te compartía con ellos. Hoy en día las casas, por seguridad, tienen muros altos, tienen portones que lo aíslan a uno del ambiente externo de la casa. Ya no saludamos a los vecinos. Piense por un momento, ¿cuántos de ustedes ni siquiera conocen quiénes son sus vecinos? No conocemos el nombre de ellos. Antes visitábamos a las personas, se llevaba pan dulce, se tomaba un café. Hoy nosotros hasta evitamos tener que relacionarnos, interactuar con otras personas. Así que si lo evitamos, para muchos hasta mejor sale eso. Ahora las personas interactúan en línea, en redes sociales, y realmente nunca tienen tiempo para compartir con los demás. O ahora uno deja mejor mensajes de voz para ya no tener que hablar directamente por las personas. Ya no escuchamos, ya no compartimos. Antes la gente iba al mercado, al súper, y entonces iba, veía y saludaba a las personas. Ahora usted puede hacer las compras en línea. Ya no necesita siquiera movilizarse. Y entonces puede evitar tener contacto con otros. Todas estas cosas y muchas más
nos han llevado a la soledad, a que nuestro corazón se endurezca, a que nuestro corazón se vuelva insensible. Antes ver a alguien que había fallecido en un accidente, pues causaba dolor, causaba pena. Y usted pues sentía dolor por la condición que una persona había fallecido. Hoy es tan normal, nos hemos vuelto tan insensibles a el dolor de otras personas. Antes usted veía a dos personas peleando y usted trataba de separarlos. Hoy lo que el mundo hace es que saca el celular y se pone a grabar y se pone a transmitir en vivo la pelea. Y entonces usted está atento a los comentarios, a lo que la gente iba a decir. Recuerdo que durante la pandemia escuché la ilustración de una persona que vivía en Suiza, que supo de la pandemia hasta 3 meses después que había comenzado la pandemia. Porque hasta entonces se dio cuenta de que un familiar de él había fallecido en la pandemia. La razón es que él se había preparado por tiempo para estar solo, no tener que hablar con nadie. Él siempre tenía alimentos. Él evitaba salir y él vivía en las afueras de la ciudad de tal manera que no veía ninguna red social, no veía noticias, no veía televisión, hasta que un día salió a caminar y caminó en dirección opuesta al que siempre lo hacía. Y entonces la policía lo detuvo porque andaba en la calle. Y él estaba bien sorprendido de que por qué lo llevaban preso si él solo andaba caminando. Él ignoraba totalmente que estábamos en pandemia. Y muchas veces, con tal de evitar el dolor en nuestras vidas, tratamos de evitar el contacto con otras personas. Tratamos de evitar el relacionarnos con otros. Pero es aquí donde tenemos que volver al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús siempre estuvo para las personas. Él hablaba con ellas. Él las alimentaba, las sanaba. Él las perdonaba. Pero la razón por la que Él sabía todo eso es porque Él frecuentemente estaba disponible, abordaba las necesidades físicas, emocionales, espirituales de las personas. Y el ejemplo de Jesús es un llamado para cada uno de nosotros. Tenemos que volver a ser la iglesia que es sensible al mover y al poder de Dios. Es muy interesante que nosotros como cristianos pedimos la manifestación del poder del Espíritu Santo, de milagros, de señales. Pero es interesante que vemos en el libro de los Hechos que Dios manifiesta sus señales y sus milagros, no aquellos que le piden señales y milagros, sino aquellos que son sensibles en ayudar a otros, aquellos que buscan la bendición para otros. Los que ven los milagros y las señales y la manifestación del poder de Dios en sus vidas son aquellos que están enfocados en ayudar a otros, aquellos que están dispuestos en ir a orar por una persona necesitada, en ir y compartir el Evangelio, aquellos que estamos dispuestos a ganar almas, a predicar de Jesucristo. Cuando estamos en esa función de obediencia al llamado de Dios de llevar el Evangelio, entonces es ahí donde Dios nos va a respaldar con sus señales y con sus milagros. Jesús no se encerró en el templo para dar sus enseñanzas. Jesús lo que hizo fue que estuvo en medio de la gente, en la plaza, visitando a las personas, compartiendo, comiendo con ellos. Así Él pudo conocer sus necesidades y así pudo Él responder a ellas. Si estamos muy ocupados para poder relacionarnos con las personas a nuestro alrededor y mucho menos estamos demasiado ocupados para involucrarnos en sus luchas, entonces en realidad no estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y nos estamos perdiendo de la bendición de amarnos y de servirnos los unos a los otros. Y ese es el primer y gran mandamiento, que amemos a Dios, y el segundo, que amemos al prójimo. Así que hoy tenemos que evaluar y considerar cómo está nuestro cristianismo, qué es lo que realmente estamos haciendo en cuanto a nuestra relación con el Señor. Quiero que vayamos a una pausa y cuando regresemos podamos concluir cómo realmente seguir teniendo ese corazón sensible
para poder ser útiles en las manos del Señor. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes, miércoles y jueves, 6 de la tarde. Sábado, 3 p.m., servicio juvenil. Y día domingo, 7:30 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay un tremendo desafío para nosotros en este día. Y es la necesidad de tener un tiempo de parar, de dejar de correr y de escuchar y hablar con alguien que a lo mejor nosotros vemos todos los días, pero que raramente nos detenemos para llegar a conocerles. Es interesante que cuando uno comienza a prestarle atención a las necesidades de los compañeros de trabajo, de estudio, entonces uno va a darse cuenta que hay tremendas oportunidades para ser de bendición para otros. Probablemente lo que este día necesitemos hacer para responder al desafío de tener corazones sensibles sea el hecho de poder llamar a un familiar que a lo mejor tiene días usted de no saludar, o buscar a un hermano en la fe que tiene días de no llegar a la iglesia y en lugar de juzgarle sería mejor preguntarle: ¿por qué no ha llegado, hermano? No le hemos extrañado. ¿En qué puedo servirle? ¿Está pasando alguna necesidad? Probablemente buscar a una persona que usted sabe que la está pasando mal y buscar las maneras prácticas de poder ayudarlo. Cuando nos involucramos en esa dinámica de dejar de estar enfocados en nosotros mismos y comenzamos a ayudar y a bendecir la vida de otros, entonces nuestro corazón se va a mantener sensible, no solamente para Dios, sino también sensible para las necesidades de los demás. Y este mundo necesita a la iglesia, este mundo necesita cristianos que estemos dispuestos a salir de las 4 paredes de la iglesia y que vayamos a un mundo que necesita la gracia y la misericordia del Señor. Acompáñame a una oración. Padre, una vez más queremos aceptar el desafío que tú nos haces de poder estar enfocado en las necesidades de otros y no solamente en las nuestras. Hay tantas personas a nuestro alrededor que necesitan de ti, Señor, y tú nos has puesto ahí, Señor, cerca de ellas. Somos tus manos, somos tus pies, somos tus ojos, somos tus brazos, Señor, que tú quieres usar para bendición de los demás, y que nuestro corazón nunca se endurezca, que nuestro corazón siga siempre siendo sensible a las necesidades de los demás. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria.